A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Bien, ya le damos la bienvenida a esta hora a Teodoro Crisólogo. Él es el economista senior del Instituto Peruano de Economía. Qué gusto hablarte, Teodoro, muy amable. ¿Cómo estás? Ayer el Instituto Nacional de Estadística e Informática presentaba indicadores de la pobreza en el Perú en el año 2022, ¿no? La pobreza aumentó de 25,9% en el 2021 a 27,5% en el 2022, ¿no? Y el IPE Opinión ha trabajado un desagregado bastante ilustrativo sobre estas cifras, ¿no? La pobreza, decíamos, aumentó de 25,9% en el 2021 a 27,5% en el 2022. Vamos a ver el cuadro 1, ¿no? 2.690.000 personas han caído en pobreza desde el año 2019. ¿Qué ha ocurrido? Sí, desde el 2019 el Perú ha estado expuesto a una serie de choques bastante adversos que claramente están comenzando a deteriorar, o mejor dicho, también limitar la capacidad de los hogares para recuperar las condiciones de vida que fueron severamente afectadas durante el periodo de la pandemia, ¿no? Ahí justamente en el cuadro vemos de que después de haberse incrementado fuertemente la pobreza en el 2020, no hemos vuelto a retornar a las tasas de pobreza que teníamos antes de la pandemia, ¿no? En el 2020 se elevó a 30%, en el 2021 se redujo temporal y transitoriamente al 25,9% y después ya en el 2022 nuevamente se ha elevado la pobreza, como mencionabas, a 27,5%. ¿No? Y lo que vemos justamente es que estamos en niveles de pobreza bien similares a los que teníamos prácticamente al inicio de la década pasada, ¿no? En el 2011. ¿No? Entonces, esa es una de las tendencias más preocupantes que estamos viendo, porque en general lo que estamos también observando es de que este fuerte incremento que se ha registrado respecto al 2019 está básicamente concentrado en las zonas urbanas, ¿no? En el área urbana. Antes la pobreza era básicamente un fenómeno que se registraba en las zonas rurales, en el ámbito rural. Por ello también se diseñaron una serie de programas y una serie de estrategias dirigidas para atender a la población en esas áreas, ¿no? Ahora, el otro tema, la pobreza se ha incrementado en 15 de las 25 regiones durante el año 2022 y el aumento, de acuerdo a la gráfica que vamos a mostrar, se da en las regiones de la selva y norte del país. Veamos el cuadro siguiente. Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Sí, efectivamente, lo que vemos ahí en el cuadro es un poco la distribución geográfica del incremento de la pobreza, ¿no? Las regiones que están mucho más en rojo son donde más se ha incrementado la pobreza, mientras que las que están más en verde son aquellas en donde más bien la pobreza se ha reducido, ¿no? Y como podemos ver en el gráfico, como podemos ver en esa diapositiva, vemos justamente que casi todas las regiones de la selva, con excepción probablemente de Amazonas, es donde más se ha incrementado la pobreza en el 2022, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de Huánuco, una selva básicamente central que tiene ahí. Después también tenemos Madre de Dios, tenemos Tumbes, ¿no? En ese tipo, perdón, Tumbes no es de la selva, pero también tenemos a Ucayali, ¿no? Entonces, en promedio, más o menos en estas regiones, la pobreza se ha incrementado alrededor de 6 puntos porcentuales, ¿no? Y también tenemos el caso de la zona norte, ¿no? En el caso de la zona norte hay uno que destaca particularmente, es el caso de Tumbes, ¿no? 5,5 puntos porcentuales de incremento de la pobreza, lo mismo también en el caso de Piura, y también otro caso es Cajamarca, ¿no? Cajamarca, que ha tenido un incremento fuerte nuevamente este año de la pobreza, el año pasado de la pobreza, y ahora se ubica como una de las regiones, como la región, mejor dicho, más pobre a nivel Eso nacional. lo podemos ver en el cuadro siguiente, ¿no? Donde Cajamarca, Huánuco y Puno han sido las regiones más pobres en el año 2022, ¿no? Efectivamente, ahí no solamente vemos de que ahora Cajamarca es la región más pobre, sino que también, por ejemplo, vemos el segundo caso, que es el de Huánuco, ¿no? El punto, digamos, el cuadrado azul es los niveles de pobreza que tenían en el 2019 y los puntos rojos son la pobreza ya en el 2022, es decir, 3 años después ya prácticamente de que pasó la pandemia. Entonces,
Lo que vemos ahí, por ejemplo, es que Huánuco, también de la que, digamos, no registraba niveles de pobreza tan, pero tan elevados, ahora más bien es la segunda región más pobre del Perú, ¿no? Con más o menos casi más del 40% de las personas en esa región que se encuentran ahora en situación de pobreza, ¿no? Y lo que también podemos observar en este cuadro es que en realidad solo son 3 por lo menos regiones que registran niveles de pobreza inferiores a los que se tenían en el 2019. Casi todas las regiones en realidad ahorita registran niveles de pobreza mayores a los que se tenían antes de la pandemia, ¿no? Ahora, tú mencionabas hace unos instantes que hay zonas rurales donde se concentra un gran porcentaje de pobreza, pero también la pandemia se ha concentrado en área urbana, ¿no? En el caso de Lima, como podemos ver en la gráfica siguiente, en el cuadro siguiente, Lima concentra, de acuerdo a la información que ustedes han trabajado, el 23% de la población pobre en el 2019 a 33% en el año 2022. Sí, eso es un fenómeno que ya venía más o menos registrándose en los años previos a la pandemia, sobre todo a partir del 2016, ¿no? Que es un periodo a partir del cual en realidad el Perú entró básicamente a un vórtice de muy bajo crecimiento económico, ¿no? Pero lo que también observamos es de que con la pandemia esa tendencia se exacerbó, se acentuó, ¿no? Entonces ahora Lima Metropolitana pasa a albergar casi un tercio, ¿no? Más de un tercio, mejor dicho, de la población en situación de pobreza a nivel nacional, y también en las otras zonas del país más urbanas registran una situación similar. Pero el caso de Lima es bastante relevante porque alberga casi a toda la población en el Perú, bueno, mejor dicho, a buena parte de la población en el Perú. Entonces, lo que estamos viendo justamente es de que cada vez este fenómeno se ha reconcentrado, se ha reconfigurado como un fenómeno cada vez más urbano, y eso también tiene serias implicancias de política, porque no es lo mismo combatir la pobreza en las zonas rurales, que realmente tienen, digamos, carencias más vinculadas a la parte de servicios básicos, ¿no? Que en las zonas urbanas, en donde en realidad ahí el crecimiento, la inversión privada y la creación de mejores oportunidades laborales es muchísimo más clave para poder reducirla de manera sostenida, ¿no? El tema de la inflación, como vamos a ver en el siguiente cuadro, ¿cómo influye en el tema de la pobreza, Teodoro? Ese es un fenómeno que ya desde el año pasado veníamos advirtiéndolo, ¿no? Sí. Es un aspecto que en realidad, como la inflación, buena parte de la inflación se ha concentrado, ¿no?, en el incremento fuerte de los precios de los alimentos, ¿no? Es decir, buena parte, digamos, de la canasta básica se concentra ahí. Eso le ha afectado principalmente a los hogares de menores recursos, ¿no? Ayer también el jefe del INEGI presentaba, ¿no?, que de los 110 principales productos de la canasta básica, creo que 100, si no mal recuerdo, han registrado un incremento fuerte, ¿no?, el año pasado, ¿no? Y hay que recordar de que buena parte de la canasta básica de los hogares de bajos ingresos se encuentra concentrada justamente en esas categorías, en esos productos. Entonces la inflación lo que hace es básicamente elevar el costo de vida y restar la capacidad adquisitiva de las familias, sobre todo de menores ingresos. Y ahí lo que vemos justamente en el cuadro es de que ese incremento de la inflación ha llevado a que la pobreza no se reduzca el año pasado, ¿no? Vemos justamente de que, por ejemplo, en Ayacucho, ¿no?, en Puno, Huánuco, Cajamarca, el incremento, o mejor dicho, la tasa alta de pobreza que se ha registrado el año pasado, tiene, digamos, un componente sobre el cual la alta inflación ha contribuido de manera significativa, Y ¿no? tú mencionabas hace unos instantes, ¿no?, la caída también en los ingresos de la población, como vamos a ver en el cuadro siguiente, ¿no? ¿De qué manera los ingresos y los gastos de la población de bajos recursos se han visto afectados? Por una serie de factores. Han habido una serie de factores. En términos reales, uno de los principales factores ha sido la inflación. Lo que vemos ahí justamente en el gráfico es el crecimiento que ha tenido tanto los ingresos
como el gasto de las familias según los niveles de recursos o los niveles, digamos, de capacidad adquisitiva que tienen a lo largo de toda la población, ¿no? Vemos justamente que las personas o las familias del quintil 1 son las que tienen menores recursos, mientras que las del quintil 5 son las que tienen más recursos. Y ahí en el gráfico justamente vemos que las personas del quintil 1, es decir, las de menos recursos, son las que más se han visto afectadas durante el 2022 en términos no solamente de ingresos, sino también en el gasto que realizan, ¿no? Vemos justamente de que ha tenido una caída, la población del quintil 1 ha tenido una caída de los ingresos per cápita, ingresos por habitante, de casi 5.1%, superior al 5%, y eso evidentemente ha limitado su capacidad para poder gastar, ¿no? Y acá un aspecto muy importante es de que casi la mitad de la caída de los ingresos de las familias y de los hogares de menores recursos se encuentra explicada por básicamente las menores transferencias que se habían recibido durante este año. Y aquí, ¿qué me refiero con transferencias? Me refiero básicamente a que mientras que en el 2021 tuvieron una serie, digamos, de medidas de apoyo transitorio, ¿no? De bonos y una serie, digamos, de otros tipos de soporte, ¿no? Como canastas alimentarias y demás. En este caso, en el 2022, ese soporte debía ser contrarrestado, compensado por el crecimiento, por la generación de empleo, por la mayor, digamos, recuperación de los ingresos laborales. Que no ocurrió, ¿no? Exactamente. No, acá no se está diciendo de que, bueno, entonces hay que seguir dando bonos. No, en realidad ese apoyo temporal ha debido, de alguna manera, ser compensado por mayores ingresos laborales. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que en realidad, más bien, en un contexto de bajo crecimiento económico, alta inflación, caída de inversión privada, ahí se están viendo justamente las consecuencias de que efectivamente no se hayan generado esas oportunidades que necesitan esas familias de menores recursos para poder recuperar los niveles de ingreso que tenían antes, ¿no? En el caso de la clase media que vamos a ver en el siguiente cuadro, Teodoro, ¿no? ¿Cómo se ha visto afectada? También, el mismo canal lo vemos ahí, por ejemplo, en el cuadro, ¿no? Mientras que en 2019 teníamos una clase media que representaba el 40% de la población, cayó en el 2020, se recuperó más o menos en el 2021 y se ha prácticamente estancado en niveles bien, pero bien por debajo todavía de los que se registraban antes de la pandemia. Ahora la clase media representa el 33% de la población y esto implica básicamente que desde el 2019 alrededor de 2 millones de personas han salido de este nivel socioeconómico, ¿no? Y lo que vamos a ver posteriormente es un poco a qué se debe, ¿no? A qué se debe. Básicamente ahí... Eso lo vamos a ver en el siguiente cuadro. O sea, ¿qué factores han generado esta situación de la clase media? Es básicamente el hecho de que durante el segundo semestre del 2022 se registró, digamos, una fuerte desaceleración del crecimiento, ¿no? Y cuando se desacelera el crecimiento, lo que ocurre también es que las personas invierten menos, las empresas invierten cae el menos, empleo. y eso hace de que las contrataciones en general, tanto del sector formal e informal, se caiga o se desacelere fuertemente, ¿no? Ahí vemos una relación bastante clara, ¿no? Cuando sube el empleo o cuando baja el empleo, sube la clase media o baja la clase media, y eso es justamente lo que hemos visto sobre todo en el último tramo del 2022, ¿no? Donde el empleo básicamente se desaceleró, el crecimiento de la creación de puestos de trabajo a nivel nacional se desaceleró básicamente a una tasa de menos de 1%, 0.7% de crecimiento del empleo. Claramente es insuficiente para brindarle mejores y mayores oportunidades a aquellas personas que sobre todo quieren reducir sus niveles de vulnerabilidad y retornar a la clase media, ¿no? En líneas generales, ya conocidos estos indicadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática, hemos estado preocupados por el tema del crecimiento en los últimos años, ¿no? Pero el tema de pobreza es una deuda pendiente, ¿no? ¿Qué factores pesan ya en el términos macros para no lograr reducir pobreza? El principal factor, ¿no? Porque lo que mencionas está bien, hemos estado preocupados por el crecimiento, pero la pobreza y el crecimiento van muy de la mano, ¿no? Hay que recordar de que entre el 2004 y el 2019 el 85% de la reducción de la pobreza estuvo explicado básicamente por el crecimiento económico, según estimados del Banco Mundial, ¿no? Entonces, dado de que para los siguientes años estamos esperando una tasa de crecimiento
digamos, según cifras oficiales, según pronósticos, digamos, del Banco Central y también del Ministerio de Economía, una cifra de 3%, eso claramente resulta insuficiente para poder retomar estos ritmos de reducción de la pobreza que se veían antes de la pandemia o de inclusive muchísimo antes, ¿no? En las décadas previas, ¿no? Entonces nosotros desde el Instituto Peruano de Economía nuestros modelos vienen anticipando de que si nos estancamos, ¿no?, en tasas de pobreza cercanas al 2%, como la que estamos esperando este año, regresar a los niveles de pobreza que teníamos en el 2019, de este fuerte incremento que hemos tenido en el 2022, nos tomaría por lo menos alrededor de 3 décadas, ¿no? Entonces, para poder reducir ese tiempo, tenemos que crecer mucho más, ¿no? Es decir, si es que crecemos por lo menos entre 6 a 7%, ese tiempo se reduce a una década. Entonces, podríamos hacerla, pero en general el principal motor que debería traducir este deterioro en la calidad de vida, en mayor bienestar, es justamente el impulso que debería estar recibiendo ahorita tanto los principales motores de crecimiento como también la calidad de la gestión pública que se va a encargar más o menos de realizar esto, ¿no? Interesante lo que señalas. ¿Qué va a pasar si tenemos un crecimiento bastante débil? Comparado con la región, hay quienes señalan que somos uno de los países que más va a crecer, pero en términos reales es un crecimiento débil. ¿Qué va a pasar con aquellas regiones como Cajamarca, por ejemplo, como Huánuco, donde Puno? ¿Este crecimiento va a lograr reducir en algo la pobreza o pone en riesgo la situación de pobreza en esas regiones? En general, limita cada vez más las opciones de reducción de la pobreza en este tipo de regiones, ¿no? Sobre todo en el área urbana, ¿no? En el área urbana hay que recordar de que en general el principal motor, digamos, de la mejora en la calidad de vida ha sido de que, digamos, a estas familias o estos hogares se les ha brindado mejores oportunidades de trabajo, ¿no? Digamos, mejores oportunidades de desarrollo. Y para eso es vital, digamos, contar con motores como, por ejemplo, la inversión privada, ¿no? Eso es muy importante y creo que eso debería, digamos, quedar de lección que de verdad no es para nada favorable seguir ninguneando, digamos, al crecimiento económico como herramienta clave para generar bienestar, ni tampoco minimizar la necesidad de contar con un sector público moderno, eficiente, con buenos funcionarios, para que sepan traducir los recursos económicos que genera el crecimiento en mejores obras, más inversiones, en una estrategia mucho más focalizada y orientada a reducir la vulnerabilidad de los hogares, ¿no? Porque eso finalmente es lo que te va a sacar de manera sostenida a la población de la situación de pobreza en la que se encuentra actualmente. Ya dando una lectura socioeconómica, en el 2022 no se avanzó absolutamente en nada en el país. Es un poco fuerte mencionarlo de esa manera, pero los datos en general, tanto a nivel de pobreza, a nivel de crecimiento del cierre del año, la alta inflación, los indicadores también de salud, ¿no? Porque también, digamos, no solamente lo estamos viendo por el lado de la pobreza, ¿no? Claro. Esa es la pobreza monetaria, por así decirlo. Sí. También vemos otros indicadores que en general también te están reflejando eso, ¿no? Los hogares también que están consumiendo menos calorías de las que requieren se han elevado a niveles altísimos, ¿no? Entonces, en general, lo que te está dando el 2022 es de que tenemos un reto de política bastante fuerte para lo que se viene en este año, ¿no? Y que definitivamente va a requerir de políticas que sobre todo permitan o pongan al centro al ciudadano, ¿no? Que pongan nuevamente al centro al ciudadano y también a la, digamos, a la reactivación de nuestra economía de manera sostenida, ¿no? Finalmente, Teodoro, explícanos, cuando hablamos, ¿quién es pobre y quién está en pobreza extrema? El pobre son básicamente personas que no pueden consumir o que sus gastos, digamos, no llegan al mínimo, ¿no? De una canasta básica, ¿no? Que son alrededor de 415 soles, si mal no recuerdo, ¿no? Esos son, digamos, personas pobres. Y la pobreza extrema, digamos, son personas que están ya por debajo de la canasta más extrema, por así decirlo, ¿no? Que son, digamos, más o menos alrededor de 250 soles, si mal no recuerdo. Entonces, esa es, digamos, la principal diferencia. Teodoro, yo te agradezco la amabilidad que siempre tienes con nosotros, y bastante ilustrativa, toda esta información gracias al Instituto Peruano de Economía, tomando
como referencia a las cifras que ha mostrado ayer el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, cifra de pobreza en el año 2022. Como siempre te agradezco la amabilidad. Muchas gracias. A ti, José. Esto fue nuestra secuencia Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía y Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.